Hola, ¿cómo están? Muy bien, en esta ocasión vamos a dar una pequeña clase de la parte de vectores. Muy bien, para ello primero vamos a darle la definición correspondiente de lo que es un vector. ¿Sí? Entonces, para nosotros un vector es un segmento de una recta que posee tres elementos fundamentales, que son módulo, dirección y sentido. Por ejemplo, muchachos, algo que no deben de olvidar es que un vector tiene estos tres elementos fundamentales: módulo, dirección y sentido. Algo que no tenemos que olvidar para nada. Gráficamente nosotros podemos representar a un vector mediante una flecha, donde el módulo del vector para nosotros, ¿qué va a ser? Va a ser el indicador de cuánto vale este vector. ¿Cuál es el tamaño del vector? ¿Sí? Entonces, si a nosotros nos piden calcular el módulo o magnitud, lo que tenemos que calcular es el valor numérico, el tamaño, el cuánto vale el vector. ¿Listo? Entonces, la dirección ahora está dada por el ángulo de inclinación. ¿Sí? Todo vector presenta un ángulo de inclinación, entonces si nosotros queremos indicar cuánto vale el ángulo de inclinación de un vector, pues lo único que tenemos que hacer es encontrar el ángulo. Y en el caso del sentido, el sentido lo que nos dice o lo que nos da a conocer es la orientación del vector. Entonces, si es la orientación del vector, puede ser un sentido a la derecha, sentido a la izquierda, hacia abajo o hacia arriba. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en esta ocasión específicamente vamos a hablar de lo que es el método del paralelogramo. ¿Listo? Entonces, el método del paralelogramo es un método bastante conocido, muy utilizado. ¿Listo? Acá está el método del paralelogramo. ¿Cuándo se utiliza específicamente este método? Cuando se nos pida encontrar o calcular el módulo de una suma solamente de dos vectores. Ya no se van a olvidar. Puedes utilizar el método del paralelogramo cuando te pidan calcular el módulo de la suma de solo dos vectores. ¿Ya? Entonces, estos vectores tendrían que ser obviamente concurrentes. ¿Qué quiere decir? Que tienen que tener diferentes líneas de acción, diferentes direcciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como podemos observar acá en el gráfico, tenemos dos vectores, los vectores A y B. Ambos vectores, por ejemplo, están separados por un ángulo tita. El ángulo tita es obviamente el ángulo de separación entre los dos vectores, donde si yo quiero encontrar el módulo de la suma, lo que tengo que hacer es formar el paralelogramo. Entonces eso se logra simplemente colocando líneas paralelas a ambos vectores. Por ejemplo, de nuestro vector A tenemos acá la línea paralela. De nuestro vector B, acá en la parte superior, la otra línea paralela, donde va a existir una intersección entre esas líneas paralelas. Entonces, mi vector suma, ¿de dónde a dónde va? Siempre va desde el punto de origen de los dos vectores A y B y termina en la intersección de las líneas paralelas que hemos colocado en un principio. Todo este vector verde representa mi vector suma de A y B. Entonces, si tú quieres calcular el vector suma de dos vectores concurrentes, entonces siempre te va a dar un paralelogramo. Siempre va a formar un paralelogramo. Pero ¿qué pasaría si tú quieres calcular la resta o la diferencia entre estos dos vectores? En el caso de la resta es un vector que no forma ningún paralelogramo. ¿Sí? Más bien es un vector que cierra un triángulo, como ustedes lo pueden observar acá. El vector rojo es el vector resta, el vector diferencia, y cierra un triángulo, y acá fíjense, entre estos tres vectores ya tenemos un triángulo. Pero en el caso de que tú quieras calcular el módulo de la suma,
o el módulo de la diferencia de estos dos vectores, lo puedes hacer con una misma fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, la fórmula les comento que es muy conocida, ya es muy útil, muy conocida, muy útil y te va a servir para sumar dos vectores concurrentes. La fórmula es esta. Acá tienes estas barritas que tú ves en el vector a más b. ¿Listo? Esas barritas quiere decir módulo. Módulo de la suma de a y b. Para calcular este módulo, ¿listo? Lo que tendrías que hacer es colocar una raíz cuadrada. Dentro de la raíz cuadrada colocamos el módulo del primer vector al cuadrado más el módulo del segundo vector al cuadrado. Y acá está signo positivo o signo negativo, dependiendo. Como les dije a un principio, con esta fórmula tú puedes calcular o bien el módulo de la suma o bien el módulo de la diferencia. En el caso de que tú quieras calcular la suma, entonces la suma, este vector suma, entonces acá utilizas el signo positivo. Solo acá, solo acá. En cambio, si tú quieres utilizar o si tú quieres encontrar el módulo de la diferencia, entonces acá utilizas el signo negativo. Entonces, siguiendo, sería 2 por el módulo del primer vector, por el módulo del segundo, por el coseno del ángulo tita. ¿Quién era el ángulo tita? Era el ángulo entre los dos vectores. Entonces, acá en esta fórmula sí o sí requieres el módulo de cada uno de los vectores y además requieres el ángulo que separa a ambos vectores. Sí o sí esos datos. Muy bien. Ahora, pero quizás te parezca una fórmula un poco difícil de recordar. Pues no te preocupes porque yo te la simplifico en algo más sencillo. Otra forma de ver esta misma fórmula es de esta forma, ¿sí? En vez de colocar a más b y todo eso con las barras y demás, simplemente puedes colocar r, pero tomando en cuenta que si tú vas a utilizar esta fórmula para la suma, signo positivo donde tú ya sabes. Y si es para la diferencia, signo negativo donde tú ya sabes. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esta fórmula es lo mismo que la anterior, solamente que algo más simplificado, más fácil de manejar. ¿Listo? Perfecto. Entonces, una vez que ya conocemos la fórmula, ¿sí? Ya podemos hacer un ejemplo, ¿no? Un ejemplito donde nosotros podamos utilizar este método del paralelogramo. Y acá está nuestro ejemplo, ¿sí? Acá está. Entonces, ¿qué es lo que dice nuestro ejemplito? Dice, en la figura, acá tenemos el módulo de A. Esto significa módulo de A, ¿sí? El módulo de A es igual a 20 y el módulo de B es igual a 40. Determine el módulo de la suma. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que sumar. Y recuerda, estos dos vectores son concurrentes porque tienen diferentes direcciones. Si tú lo sumas por el paralelogramo, entonces esto se va a hacer en un 2 por 3. Acá tenemos las opciones, las posibles respuestas. ¿Listo? Entonces, pongámosle solución. ¿Ya? Vamos a irnos más acá. Para la solución, muchachos, para la solución, lo que tendríamos que hacer primero es darle la forma del paralelogramo. ¿Listo? Entonces, para darle la forma del paralelogramo, fíjate, lo que tienes que hacer es unir las colitas de estos dos vectores, unir los orígenes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Para qué? Para que así podamos formar un paralelogramo. ¿Sí? Entonces, a ver, fíjense, voy a unir las colitas, pero ojo, ten cuidado de no modificar su módulo, o sea, su tamaño. Tampoco su dirección. Tienes que poner a los dos vectores sin alterar nada. Entonces, fíjate, acá tú tienes el vector A, pero fíjate, está unido con el vector B. Y sus direcciones, o sea, sus ángulos, no han sido modificadas en ninguna forma. El vector A sigue teniendo 80 grados, el vector B sigue teniendo 20 grados. Una vez que ya están unidos los orígenes de ambos vectores,
trazamos las líneas paralelas de ambos. ¿Para qué? Para poder colocar el vector resultante de la suma entre estos dos vectores, ¿sí? Pero algo importante, antes que siga, hace rato te dije de que para utilizar la fórmula del paralelogramo tienes que tener los módulos de ambos vectores y además el ángulo de separación entre los dos, cosa que ahora no tenemos todavía, pero sí lo podemos calcular sin ningún problema, ¿ya? Entonces, a ver, acá vamos a colocar otro gráfico donde esté el ángulo. Pero date cuenta esto. Si el vector A tiene un ángulo de 80, ahí se barre un ángulo de 80. En cambio, para el vector B solamente se barre un ángulo de 20. Entonces, para B, si se ha barrido un ángulo de 20, ¿cuánto le falta para llegar al mismo ángulo de A? ¿No? O sea, al mismo ángulo de 80. Si acá B ya se ha inclinado 20 grados, ¿cuánto le falta para llegar a los 80 grados? Le faltaría 60 grados. Muy bien, entonces el gráfico ya con lo necesario, o sea, con el vector suma y el ángulo estaría acá. ¿Listo? Ahí lo colocamos. ¿Sí? Noten que es el mismo gráfico, solamente que estamos colocando el vector resultante, que sería este, que nace del mismo punto de los dos vectores y termina en la intersección de las líneas no paralelas. ¿Listo? Y acá el ángulo entre los dos vectores es 60 grados. Y esto ya hemos explicado de dónde sale. Una vez teniendo ya la forma exacta del paralelogramo, vamos con la fórmula, ¿no? Entonces, ¿la fórmula qué dice? Algo que tienes que recordarte. La resultante es igual a la raíz del módulo del primer vector al cuadrado más el módulo del segundo vector al cuadrado más, o puede ser menos, en este caso sí o sí va a ser más porque estamos encontrando la suma, 2 veces el módulo del primer vector por el segundo vector por el coseno del ángulo entre ambos vectores. Entonces, si reemplazamos los datos, ¿sí? A ver, ayúdame a reemplazar los datos. Acá vamos a tener que la resultante es igual a 20 al cuadrado porque el módulo de A era 20, recordarás, ¿sí? Y el módulo de B era 40, entonces sería 20 cuadrado más 40 cuadrado más. Ahora, para este término, para el tercer término, estamos colocando un paréntesis para que no nos salga ningún error al momento de colocar en la calculadora. ¿Listo? Entonces 2 por A, que sería 20, por B, que sería 40, por el coseno. El ángulo de separación entre ambos es 60 grados. Muy bien, entonces, ¿cuánto vale cada término? A ver, por ejemplo, la raíz cuadrada de 20, perdón, 20 elevado al cuadrado sería 400. 40 elevado al cuadrado sería 1600. En el tercer término, si acá tenemos un ángulo notable. Coseno de 60 es un ángulo notable, o sea, un ángulo, una función con un ángulo que tienes que saber de memoria. Coseno de 60 es un medio, automáticamente. Coseno de 60 es un medio. Si tú tienes un medio y lo multiplicas por este 2, o sea, un medio por 2 va a ser 1. Ese 1 ya no se toma en cuenta y lo único que te quedaría sería 20 por 40. Y 20 por 40 es 80. ¿Listo? Finalmente hacemos la suma y le sacamos la raíz cuadrada. ¿Listo? Entonces, la suma de esos tres términos más la raíz cuadrada te saldría, por ejemplo, que la resultante de la suma entre ambos vectores es 20 raíz de 7. ¿Listo? Si quieres tú puedes colocar directamente en la calculadora y te va a salir ese resultado. Entonces, ¿qué opción sería? Fíjate, sería el inciso A. Vamos a colocar entonces, para terminar, la respuesta era el inciso A. Y listo. De esa forma, muchachos, ¿sí? Se maneja el método del paralelogramo. No te olvides, número 1, la fórmula. Número 2, tienes que tener, ¿qué cosa? Módulos de los dos vectores y también el ángulo entre ambos vectores. Con eso ya tranquilamente puedes sumar los vectores que desees, siempre y cuando sean 2 nada más. ¿Listo?
Muy bien, entonces con esto terminamos el video del día de hoy. Nos vemos en otra oportunidad con otro tipo de ejercicios.